Rolando soltó una risa breve y divertida. Eso me lo enseñó Hugs, cantando mientras removía la masa de algún pastel y me daba los pedacitos de dulce que se pegaban en la cuchara. Es asombroso lo que se llega a recordar, ¿verdad? De un modo u otro, conforme fui creciendo llegué a creer que, en realidad, los guardianes no existían, que eran unos símbolos y no seres materiales. Parece que me equivocaba. Antes he dicho que era un robot, apuntó Eddie, pero tampoco es verdad. Susana tiene razón. Lo único que sangran los robots cuando les pegas un tiro es multigrado Quaker. 10:40. Creo que era lo que la gente de mi mundo llamaba un cyborg, Rolando. Una criatura mitad máquina y mitad carne y hueso. Una vez vi una película. Ya te hemos hablado de las películas, ¿no? Rolando asintió con una breve sonrisa. Bien. Esta película se llamaba Robocop y el protagonista no se diferenciaba mucho del oso que ha matado a Susana. ¿Cómo he sabido a dónde debía apuntar? Eso lo recordaba de los viejos cuentos que me contaba Hugs, respondió. Si hubiera dependido de mi nodriza, Eddie, ahora estarías en la barriga del oso. ¿En vuestro mundo es costumbre decir a los niños perplejos que se pongan la gorra de pensar? Sí, dijo Susana, suele decirse. Aquí también se dice, y la expresión viene de la historia de los guardianes. Al parecer, cada uno de ellos llevaba un cerebro adicional encima de la cabeza, en un sombrero. Contempló sus ojos espantosamente turbados y volvió a sonreír. No se parecía mucho a un sombrero, ¿verdad? No, reconoció Eddie, pero el cuento era lo bastante exacto para salvarnos el pellejo. Ahora creo que he estado buscando uno de los guardianes desde el momento en que empecé mi búsqueda, explicó Rolando. Cuando encontremos el pórtico que guardaba este Shardik, y para eso imagino que nos bastará seguir su pista hacia atrás, tendremos por fin un rumbo que seguir. Solo deberemos situarnos con el pórtico a nuestras espaldas y avanzar en línea recta. Y en el centro del círculo, la torre. Eddie abrió la boca para decir, muy bien, hablemos de la torre de una vez por todas. ¿Qué es? ¿Qué representa? Y, lo más importante de todo, ¿qué será de nosotros cuando lleguemos a ella? Pero no surgió ningún sonido. E inmediatamente la volvió a cerrar. No era el momento adecuado. No ahora, cuando Rolando sufría un dolor tan evidente. No ahora, cuando solo la chispa de su hoguera mantenía la noche a raya. Así que ahora llegamos a la otra parte, continuó Rolando con voz agitada. Por fin he encontrado el rumbo. Después de tantos años he encontrado el rumbo, pero al mismo tiempo parece que estoy perdiendo la cordura. Noto cómo se desmorona bajo mis pies, como un empinado terraplén desprendido por la lluvia. Este es mi castigo por dejar que un chico que jamás ha existido cayera hacia la muerte. Y eso también es K. ¿Qué chico es ese, Rolando? Quiso saber Susana. Rolando miró a Eddie de soslayo. ¿Lo conoces tú? Eddie negó con la cabeza. Pero si te he hablado de él, prosiguió Rolando. De hecho, estuve delirando sobre él cuando la infección estaba en lo más alto y yo cerca de la muerte. La voz del pistolero subió de repente media octava, y su imitación de Eddie fue tan buena que Susana sintió un escalofrío de temor supersticioso. Si no paras de hablar de ese maldito crío, Rolando, te amordazaré con tu camisa. Estoy harto de oírte hablar de él. ¿No recuerdas haber dicho eso, Eddie? Eddie reflexionó cuidadosamente. Rolando había hablado de mil cosas mientras los dos recorrían un tortuoso camino por la playa, desde la puerta rotulada
El prisionero hasta la rotulada La Dama de las Sombras, y en sus monólogos febriles había mencionado lo que parecía un millar de nombres: Alain, Cort, Jamie de Curry, Cuthbert, este más a menudo que cualquiera de los otros, Hugs, Martin, o quizá fuese Marten, Walter, Susan, incluso un tipo con el inverosímil nombre de Zoltan. Eddie había llegado a cansarse mucho de oír hablar sobre esa gente que no conocía, ni le interesaba conocer. Pero por supuesto, en aquellos momentos Eddie tenía sus propias preocupaciones, como el mono de la heroína y un reciente trasbordo cósmico, por citar solo dos. Y en justicia suponía que Rolando se habría hartado tanto de sus cuentos fracturados de hadas, los de Como Henry y él habían crecido juntos y juntos se habían vuelto yonkis, como Eddie de los de Rolando. Pero no recordaba haberle dicho nunca que lo amordazaría con su propia camisa si no dejaba de hablar de cierto chico. ¿No te acuerdas de nada?, le preguntó Rolando. ¿De nada en absoluto? Recordaba algo, algún cosquilleo lejano, como la sensación de un déjà vu que había sentido al ver el tirador oculto dentro del trozo de madera que sobresalía el tocón. Eddie intentó rastrear ese cosquilleo, pero ya se había esfumado. Decidió que en realidad no lo había sentido, que solo había querido sentirlo porque Rolando estaba sufriendo mucho. No, respondió. Lo siento. Pero yo te lo conté. La voz de Rolando era tranquila, pero bajo ella discurría y palpitaba la urgencia como un hilo escarlata. El chico se llamaba Jake. Yo lo sacrifiqué, lo maté, para poder dar alcance a Walter y obligarle a hablar. Lo maté bajo las montañas. Eddie no podía estar más seguro sobre este punto. Bueno, quizá fue eso lo que ocurrió, pero no lo es lo que tú me contaste. Dijiste que te habías internado bajo las montañas tú solo, en una especie de vagoneta infernal. De eso sí que hablaste mucho mientras subíamos por la playa, Rolando, de lo pavoroso que era ir solo. Lo recuerdo, pero también recuerdo haberte hablado del chico y de cómo cayó al abismo desde las vías. Y lo que me está destrozando la mente es la distancia entre estos dos recuerdos. No entiendo nada, dijo Susana con aire preocupado. Pues yo creo, declaró Rolando, que precisamente ahora lo estoy empezando a entender. Echó más leña al fuego, levantando grandes haces de chispas rojas que se elevaron en espiral hacia el oscuro cielo, y volvió a acomodarse entre los dos. Voy a contaros una historia que es cierta, anunció, y luego os contaré una historia que no es cierta, pero que debería serlo. Compré una mula en Princeton y cuando por fin llegué a Tull, la última población antes del desierto, todavía se conservaba fresca. 14. Así dio comienzo el pistolero al capítulo más reciente de su largo relato. Eddie había oído fragmentos sueltos de la historia, pero escuchó con la más intensa fascinación, lo mismo que Susana, para quien era completamente nueva. Les habló del bar con la interminable partida de «Miradme» en la mesa de rincón, del pianista llamado Sepp, de la mujer llamada Ali, que tenía una cicatriz en la frente, y de Nord, el mascahierba que había muerto y que el hombre de negro había devuelto luego a una especie de vida tenebrosa. Les habló de Sylvia Piston, aquel avatar de demencia religiosa, y de la apocalíptica matanza final, en la que él, Rolando el pistolero, había exterminado hasta el último hombre, mujer y niño de la población. «¡La puta!», exclamó Eddie, con voz baja y temblorosa. «Ahora sé por qué andabas tan escaso de balas, Rolando». «Cállate», le interrumpió Susana. «Déjalo que termine».
Rolando reanudó su relato tan impasiblemente como había cruzado el desierto tras pasar por la choza del último morador, un joven con una enmarañada cabellera color fresa que le llegaba casi hasta la cintura. Les habló de cómo la mula había muerto al fin. Incluso les habló de cómo Zoltán, el ave de compañía del morador, había devorado los ojos de la mula. Les habló de los largos días y breves noches del desierto que vinieron a continuación, de cómo siguió los fríos estos de las hogueras de Walter y de cómo llegó por fin, andando tumbos y muriéndose de deshidratación, a la estación de paso. Estaba vacía. Creo que debería de estar vacía desde los tiempos en que el gran oso que yace allí era todavía una cosa recién hecha. Me quedé una noche y seguí adelante. Así ocurrió. Pero ahora voy a contaros otra historia. ¿La que no es verdad pero que debería serlo?, inquirió Susana. Rolando asintió. En esta historia inventada, en esta fábula, un pistolero llamado Rolando se encontró con un chico llamado Jake en la estación de paso. Este chico era de vuestro mundo, de vuestra ciudad de Nueva York, y de un cuando situado entre 1987 de Eddie y el 1963 de Odetta Holmes. Eddie se inclinó hacia adelante con una expresión ansiosa. ¿Hay alguna puerta en esta historia, Rolando? ¿Una puerta marcada el chico o algo por el estilo? Rolando meneó la cabeza. El portal del chico era la muerte. Iba de camino hacia la escuela cuando un hombre que yo creía que era Walter, lo empujó a la calzada, donde fue atropellado por un coche. A ese hombre le oí decir algo así como: «Abran paso, déjenme pasar, soy sacerdote». Jake le vio la cara solo un instante y acto seguido se encontró en mi mundo. El pistolero hizo una pausa y se quedó mirando el fuego. Ahora quiero abandonar esta historia del chico que no existió y volver por unos instantes a lo que realmente sucedió. ¿De acuerdo? Eddie y Susana intercambiaron una mirada de perplejidad y a continuación Eddie esbozó con la mano un gesto de «Usted primero, querido Alfonso». Ya os he dicho que la estación de paso estaba abandonada. Sin embargo, había una bomba que aún funcionaba. Estaba al fondo del establo donde se guardaban los caballos de las diligencias. La encontré por el ruido, pero igualmente la habría encontrado aunque hubiera sido completamente silenciosa. Podía oler el agua, ¿comprendéis? Después de pasar tanto tiempo en el desierto, cuando estás a un paso de morir de sed, realmente puedes olerla. Bebí y caí dormido. Cuando desperté, volví a beber. Quería seguir adelante sin detenerme. El impulso que me movía era como una fiebre. La medicina que me trajiste de tu mundo, la astina, es realmente maravillosa, Eddie. Pero hay fiebres que ninguna medicina puede curar, y esta era una de ellas. Sabía que mi cuerpo necesitaba reposo, pero tuve que recurrir a toda mi fuerza de voluntad para permanecer allí siquiera una noche. Por la mañana me sentí descansado, así que llené mis odres y proseguí la marcha. De aquel lugar no me llevé nada más que agua. Este es el punto más importante de lo que realmente sucedió. Susana habló con su voz más razonable, afable y propia de Odetta Holmes. Muy bien, eso es lo que realmente sucedió. Ahora cuéntanos el resto de lo que no sucedió, Rolando. El pistolero dejó unos instantes la quijada en su regazo, cerró los puños y se frotó los ojos con ellos en un gesto curiosamente infantil. Acto seguido volvió a recoger la quijada, como para darse valor, y prosiguió. Hipnoticé al chico que no existía, explicó. Lo hice con una de mis balas. Se trataba de un truco que conozco desde hace años y lo aprendí de una fuente muy inverosímil. Marten, el mago de la corte de mi padre.
El chico era un buen sujeto. Mientras se hallaba en trance, me contó las circunstancias de su muerte, tal como las he referido. Tras sacarle tanto como juzgué posible, sin perturbarlo ni causarle daño alguno, le ordené que cuando volviera a despertar no recordara nada de su muerte. —¿A quién le gustaría eso? —masculló Eddie. Roland asintió. —Desde luego, ¿a quién? El chico pasó directamente del trance a un sueño natural. Yo también me dormí. Cuando despertamos, le expliqué al chico que estaba decidido a atrapar al hombre de negro. Supo a quién me refería. Walter también se había detenido en la estación de paso. Jake tuvo miedo y se escondió de él. Estoy seguro de que Walter advirtió su presencia, pero convino a sus planes fingir que no se daba cuenta. Dejó al chico tras de sí como cebo de una trampa. Le pregunté a Jake si había algo de comer en la estación. Me pareció que debía de haberlo. El chico se veía sano y el clima del desierto es magnífico para conservar las cosas. Él tenía un poco de carne seca y me dijo que había un sótano. No lo había explorado porque le daba miedo. El pistolero los contempló severamente. Había razón para tener miedo. Encontré comida y encontré también un demonio parlante. Eddie miró la quijada con ojos muy abiertos. La anaranjada luz de la hoguera danzaba sobre sus antiguas curvas y sus dientes de mal agüero. ¿Un demonio parlante? ¿Te refieres a eso? No, replicó. Sí, las dos cosas. Escuchad y lo entenderéis. Les hablo de los gruñidos inhumanos que había oído salir de la tierra y de cómo había visto correr arena entre dos de las viejas piedras que componían las paredes del sótano. Les habló de cómo se había acercado al agujero que se estaba formando allí, mientras Jake le pedía a gritos que subiera. Había ordenado al demonio que hablara, y lo había hecho, con la voz de Ali, la mujer de la cicatriz en la frente, la mujer que llevaba el bar de Tull. Pasa despacio por los Drawers, pistolero. Mientras tú viajas con el chico, el hombre de negro viaja con tu alma en el bolsillo. ¿Los Drawers? Preguntó Susana, sorprendida. Sí. Rolando la examinó con detenimiento. Este nombre significa algo para ti, ¿verdad? Sí y no. Susana habló con gran vacilación. Rolando intuyó que esta vacilación se debía en parte a la simple reluctancia a hablar de cosas que le resultaban dolorosas. No obstante, juzgaba que en su mayor parte procedía del deseo de no confundir cuestiones ya bastante confusas por sí, diciendo más de lo que en realidad sabía. Rolando admiraba eso, la admiraba a ella. Di lo que sepas con certeza, le pidió. Nada más que eso. Muy bien. Los Drawers era un lugar que Deta Walker conocía, un lugar en el que Deta pensaba. Es un término coloquial que aprendió escuchando a los mayores cuando se sentaban en el porche a beber cerveza y hablar de los viejos tiempos. Quiere decir un sitio que está estropeado, o que es inútil, o las dos cosas. Había algo en los Drawers, en la idea de los Drawers, que atraía a Deta. No me preguntéis qué, puede que en otro tiempo lo supiera, pero ya no, y no quiero saberlo. Deta robó la bandeja de porcelana de mi tía Blue, la que le dieron mis padres como regalo de boda, y se la llevó a los Drawers, a sus Drawers, para romperla. El lugar era una hondonada llena de basura, un vertedero. Más adelante, a veces ligaba con chicos en los bares de carretera. Susana agachó la cabeza durante unos instantes con los labios muy apretados. Después volvió a alzar la vista y prosiguió. Chicos blancos, y cuando la llevaban a sus coches en el aparcamiento, ella los ponía calientes y luego se marchaba corriendo. Aquellos aparcamientos también eran los Drawers. Se trataba de un juego peligroso, pero ello
ella era lo bastante joven, lo bastante rápida y lo bastante dura para jugarlo a fondo y disfrutar con ello. Más tarde, en Nueva York, iba a robar en las tiendas. Eso ya lo sabéis. Siempre en las tiendas de lujo. Macy, Gimbels, Bloomingdale. A robar baratijas. Y cuando tomaba la decisión de hacer una de estas salidas, se decía, hoy iré a los Drawers. Les robaré alguna mierda a los blancos, les robaré una mierda especial y luego la joderé. Hizo una pausa, con labios temblorosos, y fijó la vista en el fuego. Cuando por fin se volvió hacia ellos, Rolando y Eddie vieron lágrimas en sus ojos. Estoy llorando, pero no os llaméis a engaño. Recuerdo haber hecho todas esas cosas y recuerdo haberme divertido. Supongo que lloro porque sé que volvería a hacer lo mismo otra vez si se dieran circunstancias. Rolando parecía haber recobrado parte de su antigua serenidad, su desconcertante equilibrio. En mi país teníamos un dicho, Susana. El ladrón sabio prospera siempre. No veo dónde está la sabiduría en robar un puñado de bisutería, objetó ella incisivamente. ¿Te atraparon alguna vez? No. El pistolero extendió las manos como diciendo, ¿ya lo ves? Entonces, ¿para Deta Walker los Drawers eran lugares malos? Preguntó Eddie. ¿Es eso? Porque no acabo de verlo claro. Malos y buenos al mismo tiempo. Eran lugares poderosos, lugares donde se reinventaba a sí misma, podríamos decir. Pero eran también lugares perdidos. Y eso no tiene nada que ver con la cuestión del chico fantasma de Rolando, ¿verdad? Quizás sí, señaló Rolando. En mi mundo también teníamos Drawers, ¿sabéis? También era un término coloquial y su significado era muy parecido. ¿Qué significaba para ti y tus amigos? Quiso saber Eddie. Eso variaba ligeramente según el lugar y la situación. Podía ser un estercolero, podía ser un burdel o un sitio al que los hombres iban a jugar o a mascar hierba del diablo. Pero el significado más común que conozco es también el más sencillo. Se los quedó mirando. Los Drawers son lugares de desolación, concluyó. Los Drawers son las tierras baldías. 15. Esta vez Susana echó más leña al fuego. Al sur, la vieja madre ardía brillante, sin parpadear. Susana había aprendido en la escuela que eso significaba que era un planeta, no una estrella. ¿Venus? Aventuró. ¿O el sistema solar del que este mundo forma parte, que es tan diferente como todo lo demás? De nuevo volvió a invadirla aquella sensación de irrealidad, de que todo esto forzosamente tenía que ser un sueño. Continúa, le invitó. ¿Qué pasó después de que la voz trepeviniera sobre los Drawers y el muchacho? Hundí la mano en el agujero del que había salido la arena, como me enseñaron a hacer si alguna vez me hallaba en tal situación. Lo que extraje fue una quijada. Pero no esta. La quijada que saqué de la pared de la estación de paso era mucho mayor, de uno de los grandes antiguos, estoy casi seguro. ¿Qué se hizo de ella? Preguntó Susana con voz queda. Una noche se la di al chico, contestó Rolando. El fuego pintaba sus mejillas con cálidos toques naranja y sombras tanzarinas. Como protección, como una especie de talismán. Más tarde consideré que ya había servido a su propósito y la tiré. Entonces, ¿de quién es esta quijada que tienes ahí, Rolando? Quiso saber Eddie. Rolando la sostuvo en alto, la contempló reflexivamente y la dejó caer de nuevo. Más tarde, después de Jake, después de su muerte, di alcance al hombre que iba persiguiendo. A Walter, apuntó Susana. Sí. Estuvimos parlamentando durante mucho rato. En un momento dado me quedé dormido y cuando desperté, Walter estaba muerto.
Llevaba muerto 100 años por lo menos, seguramente más. De él solo quedaban los huesos, cosa que resultaba bastante apropiada, puesto que estábamos en un lugar de huesos. Sí, tuvo que ser un parlamento muy largo, desde luego, comentó Eddie secamente. Susana frunció ligeramente el ceño al oírlo, pero Rolando se limitó a asentir. Largo y largo, respondió, mirando el fuego. Despertaste por la mañana y llegaste al mar occidental aquella misma tarde, dijo Eddie. Por la noche vinieron las langostruosidades, ¿no es eso? Rolando volvió a asentir. Sí, pero antes de abandonar el lugar donde Walter y yo habíamos hablado, o soñado, o lo que hiciéramos allí, cogí esto de la calavera de su esqueleto. Levantó el hueso y la luz anaranjada volvió a danzar en los dientes. La quijada de Walter, pensó Eddie, con un leve escalofrío. La quijada del hombre de negro. Eddie, recuerda esto. La próxima vez que se te ocurra pensar que Rolando quizás sea un tipo como cualquier otro. Durante este tiempo la ha llevado encima como si fuera el trofeo de un caníbal. Dios mío. Recuerdo lo que pensé al cogerla, añadió Rolando. Lo recuerdo muy bien. Es el único recuerdo de esta época que no se me ha doblado. Pensé, fue mala suerte tirar la que encontré cuando encontré al chico. Esta la sustituirá. Solo entonces oí la risa de Walter, fina, maligna risita entre dientes, y oí su voz también. ¿Qué dijo? Preguntó Susana. Demasiado tarde, pistolero, respondió Rolando. Eso me dijo. Demasiado tarde. Tu suerte será mala desde ahora hasta el fin de la eternidad. Ese es tu K. 16. Muy bien, dijo Eddie al fin. Entiendo la paradoja básica. Tu memoria está dividida. Dividida no, doblada. Muy bien, es casi lo mismo, ¿no? Eddie cogió un palito y realizó a su vez un dibujo sobre la arena. Dio unos golpecitos sobre la línea de la izquierda. Esta es tu memoria del tiempo anterior a tu llegada a la estación de paso. Una sola pista. Sí. Dio unos golpecitos sobre la línea de la derecha. Y después de cruzar las montañas y llegar al lugar de huesos, el lugar donde Walter te esperaba. También una sola pista. Sí. Eddie señaló a continuación la zona central y trazó un círculo a su alrededor. He aquí lo que tienes que hacer, Rolando. Cerrar esta pista doble. Construye una empalizada mental a su alrededor y olvídate de ella, porque no significa nada, no cambia nada, está pasada y acabada. No es así. Rolando levantó el hueso. Si mis recuerdos de Jake son falsos, y sé que lo son, ¿cómo puedo tener esto? Lo cogí en sustitución del que había tirado, pero el que había tirado provenía del sótano de la estación de paso, y en la pista que sé que es cierta, y yo no bajé al sótano. No hablé con el demonio. Seguí la marcha yo solo, con agua de la estación y nada más. Escúchame, Rolando, le urgió Eddie. Si la quijada que tienes en las manos fuese la de la estación de paso, eso tendría sentido. Pero ¿no es posible que alucinaras toda la historia, la estación de paso, el chico, el demonio parlante, y luego te llevarás la quijada de Walter porque... No, no fue una alucinación, le interrumpió Rolando. Se los quedó mirando con sus ojos de bombardero de un azul descolorido e hizo algo que ninguno de los dos se esperaba. Algo que Eddie habría jurado que ni siquiera el propio Rolando sabía qué hacer. Arrojó la quijada a la hoguera. 17. Por unos instantes yació allí sin más, una reliquia blanca torcida en una media sonrisa espectral. De pronto empezó a emitir un intenso fulgor rojo, bañando el claro en deslumbrante luz escarlata.
Eddie y Susana gritaron de sorpresa y alzaron las manos para protegerse los ojos de aquella forma ardiente. El hueso empezó a cambiar, no a derretirse, sino a cambiar. Los dientes que lo jalonaban, como lápidas sepulcrales, empezaron a unirse en racimos. Se enderezó la suave curvatura del arco superior y luego la punta se volvió achatada. Eddie apoyó las manos sobre el regazo y se quedó mirando boquiabierto el hueso que ya no era un hueso. La quijada había adquirido el color del acero ardiente. Los dientes se habían convertido en 3 V's invertidas, la central mayor que las de los extremos. Y de pronto Eddie vio que quería llegar a ser, del mismo modo en que había visto el tirador en la protuberancia de la madera. Le pareció que era una llave. Debes acordarte de la forma, pensó enfebrecido. Debes acordarte, debes acordarte. Sus ojos la recorrieron desesperadamente. 3 V's, la del centro mayor y más pronunciada que las 2 de los extremos. 3 muescas. La más cercana al extremo tenía un rasgo ondulante, como la curva de una DS minúscula. Entonces volvió a cambiar la forma rodeada de llamas. El hueso, que se había convertido en algo semejante a una llave, se cerró sobre sí mismo, concentrándose en brillantes pétalos superpuestos y pliegues tan oscuros y aterciopelados como una noche de verano sin luna. Durante unos instantes, Eddie vio una rosa, una triunfante rosa roja que hubiera podido florecer en el amanecer del primer día de aquel mundo, un objeto de insondable e intemporal belleza. Su ojo vio y se le abrió el corazón. Fue como si todo el amor y toda la vida hubieran brotado repentinamente de aquella cosa muerta que Rolando llevaba encima. Estaba ahí, en el fuego, ardiendo triunfal, lanzando un maravilloso incipiente desafío, proclamando que la desesperación era un espejismo y la muerte un sueño. La rosa, pensó con incoherencia. Primero la llave, luego la rosa. Contempla el comienzo del camino hacia la torre. Sonó una tos seca en la hoguera. Un abanico de chispas saltó hacia los lados. Susana lanzó un grito y se apartó del fuego, apagando a manotazos las motas anaranjadas de su ropa mientras las llamaradas se elevaban hacia el cielo estrellado. Eddie no se movió. Seguía transfigurado por su visión, retenido por una red prodigiosa, terrible y deleitosa al mismo tiempo, ajeno a las chispas que danzaban sobre su piel. Finalmente, las llamaradas cesaron. El hueso había desaparecido, la llave había desaparecido, la rosa había desaparecido. Recuerda, se dijo, recuerda la rosa y la forma de la llave. Susana estaba sollozando por la conmoción y el terror, pero de momento Eddie no le hizo caso y recogió la ramita que Rolando y él habían usado para dibujar, y con mano temblorosa trazó esta forma sobre la tierra. 18. ¿Por qué lo has hecho?, inquirió al fin Susana. En nombre de Dios, ¿por qué? ¿Y por qué ha sido eso? Habían transcurrido 15 minutos. La hoguera estaba decayendo. Las brasas dispersas habían sido apagadas a pisotones o se habían extinguido por sí solas. Eddie estaba sentado con los brazos alrededor de su esposa. Susana se había sentado delante suyo, con la espalda apoyada sobre su pecho. Rolando se hallaba un poco más lejos, con las rodillas recogidas contra el pecho, contemplando ceñudamente las rojizas brasas. Eddie tenía la impresión de que ninguno de los dos había visto cómo cambiaba el hueso. Ambos lo habían visto refulgir a gran temperatura y Rolando lo había visto explotar, o acaso implotar. A Eddie le parecía que esto último casaba mejor con lo que había visto, pero nada más.
o así lo suponía. Sin embargo, a veces Rolando se atenía a su propio consejo y cuando decidía jugar sin mostrar las cartas, realmente sabía esconderlas muy bien. Eddie lo había comprobado por su propia y amarga experiencia. Pensó en decirles lo que había visto o creía haber visto, pero al fin decidió jugar sus cartas sin enseñarlas, al menos por el momento. De la quijada en sí no quedaba la menor huella, ni siquiera una astilla. Lo hice porque una voz habló en mi mente y me dijo que debía hacerlo, explicó Rolando. Era la voz de mi padre, de todos mis padres. Cuando uno oye tal voz, no obedecer y de inmediato es inconcebible. Así me lo enseñaron. En cuanto a lo que era, no podría decirlo, al menos ahora. Solo sé que el hueso ha pronunciado su última palabra. Lo he llevado durante todo este tiempo para oírla. O para verla, pensó Eddie y se repitió. Recuerda, recuerda la rosa y recuerda la forma de la llave. Ha estado a punto de freírnos. Susana parecía cansada y exasperada al mismo tiempo. Rolando meneó la cabeza. Creo que más bien era algo como esos fuegos artísticos que a veces los varones lanzaban hacia el cielo en sus fiestas de fin de año, brillantes y sorprendentes, pero no peligrosos. Eddie tuvo una idea. ¿Se han ido los recuerdos doblados, Rolando? ¿Se fueron cuando estalló el hueso o cuando lo que fuese? Estaba casi convencido de hallarse en lo cierto. En las películas que había visto, esta brusca terapia de choque casi siempre funcionaba, pero Rolando negó con la cabeza.